Muy buena gente, ¿cómo están? Estamos acá en la parte 2 del video que les compartí el otro día acerca de la metodología que usa Will Street, que es CRT básicamente, solo que quizás con otros nombres. Y yo lo había contado en la descripción que en realidad viene de otros traders previos, no es que la creó él, quizás sí puede ser que la haya perfeccionado, pero no es el creador y yo tampoco, quiero aclararlo por las dudas. Es una estrategia que lleva años, incluso décadas en el mercado. Se difundió por Romeo TPT e incluso mucho antes por Linda Raschke, que ya lleva décadas operando con esta metodología. En esta parte 2 vamos a ver y profundizar un poco más de CRT basado en el tiempo y voy a mostrar un ejemplo del oro. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Va a ser 159. ¿Qué significa esto? 159 son las horas en las cuales nosotros deberíamos operar o deberíamos buscar un trade. Vamos a ver por qué 159 es lo más importante, más que nada en tiempo, para buscar operar alrededor de esos horarios. Generalmente en las velas de 4 horas tenemos la de 0100, la 0500 y la 0900, y lo más común es que en la 0500 haya una manipulación, en la 0100 puede haber una expansión y en la 0900 puede haber la continuación de la 0100 o puede haber una reversión si hubo manipulación en la 0500. Esas serían las velas a operar. Se puede operar la 0500, pero es bastante más complicado porque es básicamente capturar el mínimo o el máximo de un movimiento en la mayoría de los casos. No es un 100%, esto vayan a backtestearlo. Estoy acá en Gold de 4 horas porque les quiero mostrar un ejemplo de un trade y vamos a ver lo que les estoy nombrando de la 159. En este caso, con este broker no tenemos la 159. La formación de la vela de 4 horas cierra y comienza, ven, a las 10, a las 6 y a las 2, o sea, una hora después de esto, pero es básicamente lo mismo. Ustedes miren los horarios importantes o los puntos importantes, por ejemplo, de lows y highs, ¿ok? Empezamos por este. Por ejemplo, dijimos 159 sería 2, 6, 10, ¿ok? Ahí está. Ahora se los ordené un poquito para que no se pierdan, ¿ok? Esta sería 0100 o 0200 sería una vela de 4 horas, 0500, 0600 otra vela y 0900 las 10 sería otra. En el DXY también pueden encontrar diferencias, ¿ok? Pero básicamente lo mismo. Miren, 0200 expansión a la baja, 0600 manipulación, 0900 que sería las 10 sería una especie de reversión, ven al alza, que termina siendo alcista. En muchos casos, si no estamos bien en tiempo, por ejemplo acá se necesitaba un ride más semanal para demostrar una reversión. Bueno, luego se manipuló a las 18 horas, que sería las 0600 de la tarde, ¿ok? Pero este ya no es un horario bueno para operar, por más que sea el bottom, ¿ven? Después, si vamos al high, tenemos 0200 expansión, 0600 sería la segunda vela, manipulación, y 0900 o 10, ¿ven? La reversión. Bueno, y así se va repitiendo muchas veces. No es exacto que siempre sea esta la manipulación, porque a veces depende de la noticia. Si la noticia es en estas horas, lo más probable que o sea una expansión en este horario o sea la manipulación, ¿ok? Siempre hay que estar atento a las noticias. Por ejemplo, acá tenemos, ven, las 14 horas sería esta vela, la primera vela. La manipulación sería las 18, segunda vela, y la tercera, la reversión. Pero en este caso no sucedió, sino que tardó más. Y lo que tiene, ven, 14, 18 y 22 son velas que en realidad no están tan buenas para operar. ¿Por qué? Porque no están en una sesión al final de Nueva York PM y después ya tenemos el cierre de mercado y abre Sydney con Tokio. No está tan bueno operar. Por ejemplo, si vamos a este botón, tenemos 0200, 0600 manipulación. ¿Ven? ¿Se acuerdan? La segunda vela, la manipulación y reversión. Y luego en las 0910 ya es la reversión más expansión del movimiento que veníamos contrario previo. Entonces, si van a ver esto, se repite todo el tiempo. 14, 18, 22. ¿Ven? Si vamos acá, seguramente lo mismo. ¿Ven? Las dos, en este caso la manipulación fue antes, después a las 600 tenemos ya la confirmación de la reversión y la continuación en este horario. El trade que les iba a mostrar de ejemplo es este, porque lo tenemos acá en el Discord. Por cierto, les dejo el link en la descripción si se quieren unir. Ven, esto es del 7 del 7 de 2025, o sea, del lunes. Estaba viendo si se daba esta posibilidad en el oro. Confirma en 11 minutos con el cierre de 15. ¿Ven?
habíamos limpiado el objetivo diario bajista, porque estábamos radiando en la parte alta, teníamos un objetivo bajista acá, pero como semanal estaba alcista, lo que preferiría buscar es compras. Entonces esperé a esa manipulación. Si volvemos al gráfico acá, tenemos la manipulación en las 0.600 y prácticamente ese era el trade. Y bueno, salió bastante bien, ven el trade. Si vamos a una hora, pues todo velas de continuación sin manipulación, porque ya había sucedido acá. Acá le había puesto diario estaba bajista, pero ya llegó a su objetivo, y semanal tenemos que está alcista. Acá les había puesto que ya estaba adentro y nada, que estaba bien. Y el resultado creo que lo puse acá en el chat general, el de hoy, cuando se llegó al TP. Para ver el canal este de Ideas 2 tienen que comentarme algo, presentarse o lo que sea, y les doy el rol Paladín para ver esos canales, ¿ven? Por ejemplo acá Santiago, que está en amarillo jugando al Roblox, tiene Paladín. Bueno, ese sería el primer concepto basado en tiempo, acuérdense, 159. En este caso para operar en rangos de 4 horas, pero siempre utilicen la dirección semanal y diaria, acuérdense. Si acá estábamos bajistas en diario, esperamos a que limpie su objetivo bajista para poder comprar a favor del RAI de 4 horas, más la dirección general semanal que teníamos alcista según CRT. Bueno, además de este trade, yo había marcado, ven esta zona que tenemos un order block. Había compartido esta idea, que es un análisis hecho en un stream. Seguramente si estuvieron lo vieron, que hice el análisis, todo. Acá les escribí la descripción y esperaba un trade acá. ¿Qué pasa? Todo esto que estábamos esperando se completó, pero miren los horarios de velas: 18, 22 y 2. Básicamente, si nosotros operáramos en Londres, esta sería la vela a operar. En este caso teníamos la vela de la 0200, fue la que dio la confirmación de la reversión, ¿ven? Entonces se correría este concepto que tenemos acá, en vez de la 0200 que sea esta vela. Bueno, a veces se mueven de lugar, pero no por culpa de esta vela, sino por el accionar del precio. El precio no le importa en realidad qué horario estamos. A veces podemos ver que tenemos el top, ¿ves?, en las 18 horas, o sea, nada que ver. Pero bueno, es cuando termina un movimiento y comenzó con la 0200, básicamente acá nos confirmó y eran todo continuaciones en estas velas. También hay que tener en cuenta qué activo están operando. Yo, por ejemplo, les traje el oro porque es un activo que generalmente tiene movimientos amplios cuando empieza una tendencia, ¿ven? Si podemos ver acá, son movimientos amplios. Si estamos correctos en la tendencia, se pueden ir a buscar muchos pips y muchas continuaciones sin necesidad de tener manipulaciones. En ese caso buscaríamos continuaciones. Si una manipulación se da en la 0100, 0200, buscar continuaciones en estas. Por eso hay que conocer bien el activo que están operando. Habíamos dicho cuáles velas operar, que lo vimos, serían estas velas. Y además de estas, 0300 y 0900. Básicamente son Londres y Nueva York, pero esta sería en temporalidad de una hora. Si buscamos esas velas, por ejemplo tenemos 0900, fue después de la manipulación de 4 horas, entonces sería una continuación de la vela anterior. Pero muchas veces sucede, ven, que en 0900 tenemos un movimiento como este expansivo, y si se manipula podemos buscar una reversión. Ven, 0300, miren, manipulación importante de 4 horas. Dentro de la vela de 4 horas, estar atento a la de las 0300. Bueno, después, si queremos agregar qué días operar y también semanas. ¿Por qué? Porque si nosotros fuéramos a semanal y limpiáramos un poquito todo, básicamente buscaríamos que se genere el CRT igual que acá. Tendríamos una vela CRT, manipulación y reversión. Entonces sería lo mismo. Ven, tenemos una vela CRT, manipulación, reversión. Y así ir buscando patrones básicamente, o lógicas del precio, para lograr entenderlo. Bien, cambié de gráfico para mostrarles cómo sería en semanal. Lo mismo que tenemos acá, cómo lo utilizaríamos a nuestro favor si operáramos o quisiéramos tener en cuenta en semanal. Bueno, acá tenemos básicamente lo mismo, ¿ven? Velas CRT, manipulación y reversión. Generalmente la vela CRT es cuando hay más noticias, porque va a ser la más grande,
y también en la primera semana de cada mes. ¿Ven? Primera semana de mes, vela CRT. La segunda tenemos manipulación, pero puede extenderse hasta la tercera. Y una reversión en la última semana del mes. Suelen darse los retrocesos en la última semana del mes. No siempre, pero la mayoría de veces. Después tenemos primer vela, ¿ven? Del siguiente mes, manipulación, reversión de nuevo. Consolidación. Primer vela del mes, CRT, se puede extender hasta la segunda, ¿ven? Porque llegó hasta el día 9, básicamente 2 días después de que cerró la primera semana. Entonces estas dos las consideramos como un rango, un CRT. Manipulación, la tercera semana, a veces puede ser la segunda, y las últimas 2 semanas, ¿ven? Tenemos la reversión de ese rango. Y acá de nuevo tendríamos que tener una vela CRT en estas 2 semanas primeras, esta o esta. Por este momento tenemos una sidebar, así que no se la puede tomar como una CRT, pero se podría usar a esta, a ver si esta genera una continuación, utilizarla como rango los dos. En la tercera semana manipulación y una reversión. ¿Se entiende? Yo los invito a que entren a su gráfico, entren a semanal y traten de buscar lo mismo que les digo. Una vela CRT, una manipulación y una reversión o continuación si la tendencia es realmente muy fuerte. Y que se fijen, como les digo, en semanas le pongo lo mismo. Primera y segunda semana del mes, rango o vela CRT. Segunda y o tercera semana del mes, manipulaciones. Tercera y o cuarta semana del mes, reversión o continuación. La primera. Ok. Lo mismo pasa con los días. Generalmente no hace falta casi ya que les enseñe esto. Pero va a ser lunes y o martes. Va a ser CRT, rango. Miércoles suele ser manipulación. A veces los jueves. Y jueves y viernes y o viernes. Reversión o continuación del lunes. Ahí vamos. ¿Qué les está pareciendo? Está ahí la info. Si querés que suba un video sobre cómo configurar tu MetaTrader 5 en estas empresas de fondeo para poder tener una visualización más clara, por ejemplo con estos colores, o para identificar mejor las SMTs. En el caso de TradingView tendrías que utilizar la opción de pago para tener los dos gráficos en uno mismo, y acá nosotros lo podemos tener de a 2 o incluso 4 gráficos diferentes o incluso muchos más. También tenemos temporalidades que no existen en TradingView gratuito. Por ejemplo tenemos 8 horas, 12 horas, tenemos 10 minutos, 6 horas. Pónganme un 1 en los comentarios si quieren que les comparta esto. Bien, en días tenemos lunes y o martes, a veces viernes, es el CRT o el rango, ¿ok? Los miércoles suelen ser la manipulación. Se puede, esto que estoy diciendo es básicamente lo mismo que vemos en horas, lo mismo que vimos en semanas, pero en días. Básicamente suele ser la manipulación los miércoles, puede ser a veces los jueves, puede ser a veces los martes. Depende de las noticias. Depende muchísimo de las noticias que tengamos en esos días. Si hay un bank holiday, ese día seguramente sea una sidebar, una vela sin volumen en amplitud. Entonces, generalmente si no se dio la manipulación va a ser el siguiente día. O si no se dio la expansión va a ser el siguiente día. Entonces no es exacto, pero siempre partimos de la base que el lunes es el rango, el miércoles la manipulación y el viernes la reversión o continuación del lunes. Esa es la base. Puede moverse un día, puede ser viernes, lunes o martes el rango, el miércoles suele ser la manipulación o el jueves o el martes, y viernes suele ser la reversión, pero también los lunes. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta es la base. Lunes, viernes, lunes, miércoles, viernes. Y se puede mover un día, ¿ok? A ver, no tiene que ser perfecto, a veces puede no ser así, puede que una manipulación sea un lunes, ¿ok? A ver, vamos a ver lunes. Tenemos el rango desde miércoles hasta viernes, tenemos un movimiento en continuación. Entonces
el viernes, en este caso, viernes, es el rango que utilizamos para operar y el lunes se dio la manipulación. Entonces, ven, si nosotros pensamos en esto, perdón, tenemos viernes rango, lunes manipulación, estamos adelantados. ¿Cuándo va a ser la continuación? Va a ser el martes o el miércoles. ¿Ven? Martes, consolidación, miércoles, continuación a la baja. Tenemos otro lunes, acá no tenemos rango prácticamente. Esta vela no es de rango, sino que es el martes la del rango. ¿Ven? Acuérdense, suelen ser las velas grandes, voluminosas. Entonces de nuevo está corrido este, entre comillas, patrón o esta lógica que les comento. Que tenemos el rango el martes, bueno, lo tenemos. El miércoles la manipulación. En este caso tuvimos miércoles y jueves consolidación, no hubo manipulación y se corrió para el viernes y el lunes la manipulación. Entonces la reversión va a ser los siguientes días. Si ven que tenemos inside bars, lo más probable es que se extienda un día o 2 días más esto que estamos viendo acá, este patrón de 3 velas. Después tenemos otro lunes acá, ven, no es un rango, entonces tenemos que esperar un rango y tomamos el martes como un rango, ¿ven? Entonces el martes marcamos el rango, la parte baja, la parte alta. Acuérdense, lo vimos en el primer video. ¿Cuál era el objetivo? Primero el 50%. ¿Ven? Marcamos ahí con Fibonacci, 50%. Acuérdense de poner acá en la ruedita niveles Fibonacci marcados en una escala logarítmica. Si acá tienen logarítmico, para que quede bien. Bueno, tenemos entonces lunes y martes, las dos. Podemos tomarla como un rango porque esto es una inside bar. Entonces el miércoles la manipulación, ¿ven? Y el jueves o viernes tenemos la reversión o continuación del lunes. Ya estamos en jueves, la reversión de este rango. Y vemos si el viernes puede volver a raidear para hacer la continuación del lunes. Y de martes, ven que era bajista, bueno, viernes de nuevo bajista. Entonces, hasta ahí como venimos. ¿Se está entendiendo lo que les vengo comentando? Sé que empecé primero por 4 horas y después me fui a 1 hora. Arranqué al revés, pero porque en realidad 1 hora no me interesa tanto. Esto lo estamos viendo más que nada en High Time Frame. Entonces tenemos punto número 1, la formación de CRT en las velas de 4 horas. Después en diario y en semanal. Lo mismo puede pasar en meses, en 3 meses. Pero eso, si quieren, lo dejamos para otra ocasión. Quiero pasar con el último punto, ¿ok? Es importante porque si no hacemos bien esto, no sirve de nada todos estos conceptos que vimos de CRT, ¿ok? Tipos de entrada. Es muy importante porque a mí me pasó un tiempo que yo entendía bien las direcciones, pero tenía malas entradas. Entonces, si no tenemos bien esto, no va a servir prácticamente de nada saber bien la dirección o la estructura del precio, ni la lógica. Bien, tipos de entradas. Tenemos número 1 por patrón. Y número 2 por tiempo. Acá es cuando entra Will Street. Y acá es cuando entro yo. Cada trade es un mundo. ¿Por qué acá entro yo en el por patrón? Porque compartí un patrón ya hace tiempo que se llama Turtle Body Sub. Tienen 3 videos para ir a verlo. Está todo explicado, es en la temporalidad de 5 minutos. Tenemos este video, les dejo los 3 en la descripción. Video número 1, que era del especial día 50, que hice 50 días compartiendo ideas. Después tenemos la parte 2 en otro activo, con otra manera, pero con el mismo patrón. Y después tenemos en 1 minuto, euro dólar en 1 minuto. Es lo mismo, pero en diferentes temporalidades. Y en tipo de entrada por tiempo tenemos a Will Street en su canal que hizo 2 videos, o incluso más seguramente, pero estos 2 últimos videos duran más de 1 hora los 2 y son entradas basadas en tiempo, con el concepto del Power of 3 y después en tiempo, entradas y salidas. Muy clave los 2 conceptos. Si quieren que haga algo profundizando en estos tipos de entrada, nuevamente yo se los hago, pero creo que no tiene mucho sentido hacerlo, a menos que no entiendan estos videos de Will o no entiendan los videos míos. Así que con todos estos conceptos e información que les compartí, creo que tienen todo en sus manos para tener éxito o impulsar su trading a una mejora
Tienen todo en sus manos para crecer exponencialmente y mejorar su operativa en el trading. Si les gustó, no se olviden de dejar un me gusta, compártanlo por favor. Si le dan mucho apoyo, vamos a la parte 3, pero necesito que me digan en específico qué quieren, qué necesitan. ¿Ok? Muchas gracias por estar del otro lado. Saludos para hacer backtesting, ir a testearlo, ponerlo en práctica y cuando lo ponen en práctica anotar cada cosa para seguir mejorándolo.